Francis. Licenciada, me indican que para que pueda grabarlo en el Drive. Sí. Sí, ya lo inicié, estaba iniciado desde el principio, pero volvió a reiniciarse, entonces por eso vamos a iniciar desde la presentación desde el principio. Nuevamente, qué pena con ustedes mientras procedemos entonces al proceso de grabación. Como les comentaba, el módulo de hoy es Estrategias y habilidades didácticas para la educación basada en competencias. En este sentido, tenemos las reflexiones en torno a la didáctica como ciencia y rama pedagógica. Y vamos a tratar unas metas muy específicas el día de hoy que tendrán que ver con explicar el origen y evolución de la didáctica, analizar sus paradigmas, teorías y enfoques y examinar los procesos educativos en general del proceso de la enseñanza y el proceso de la enseñanza de aprendizaje a modo particular. Continuamos entonces, como les decía, hoy vamos a tratar de disolver el paradigma entre educación, pedagogía y didáctica, y en este sentido vamos a abordar temas que me apasionan muchísimo, que es el tema de la libertad del hombre, enfocado al tema de la educación. Como les decía, teníamos 3 frases como detonadoras de este proceso de discusión que vamos a tener el día de hoy. La primera de ellas es que la educación no es preparación para la vida, la educación es la vida misma, nos decía John Dewey. Educar es el movimiento de la naturaleza humana cuya acción apunta a la libertad. Este es uno de las frases que por eso quise poner en rojo, porque la idea es poder disolver ese paradigma entre la educación, la pedagogía y la didáctica a partir de la libertad del hombre, que lo vamos a ir viendo a lo largo de esta charla. Y finalmente la educación, que consiste en la preparación y formación para inquirir y buscar con sabiduría e inteligencia, aumentar el saber, dar sagacidad al pensamiento, aprender de la experiencia y aprender de los otros. Vamos a iniciar con una película que me gusta muchísimo, que es La lengua de las mariposas. Es una película ambientada en los años 30 que nos da esa perspectiva de lo que era la educación antiguamente y de lo que vamos a saltar. Esta película, como les comentaba, fue ambientada en los años 30 en la crisis que sufrió la educación en España, lo cual nos hace pensar esa figura que existía del docente, cómo podemos verla. Vamos a analizar cada uno de los apartes que están contenidos en el siguiente video. Por favor, me confirma Valeria de pronto con el micrófono que están todos escuchando el video que vamos a colocar. Bueno, vamos a iniciar el video y me confirman que lo estén escuchando, por favor. Andrés, despierta. Sí, está bien el audio, licenciada. ¿Qué pasa? ¿A ti te pegaban en la escuela? Pues claro. Yo no quiero ir. ¿A dónde? A la escuela. Además, ya sé leer. Mañana cojo y me voy a América, como hizo el tío para no ir a la guerra de África. ¿Pero qué dices? Yo no quiero que me peguen. ¿Quién te va a pegar? El maestro tiene cara de mal genio. Duérmete, anda. Si no te duermes. ¡Silencio! Siéntense. Hoy tenemos un nuevo compañero, lo cual es una alegría para todos. Y vamos a recibirle con un aplauso. Bien, bien, bien. Acerque esa silla y siéntese aquí, a mi lado. Hoy vamos a empezar con un poema. ¿A quién le toca? Romualdo. Muy bien. ¿Qué va a leer? Una poesía, señor. Sí, pero ¿cómo se titula? Recuerdo infantil, de don Antonio Machado. Ah, bien, bien, bien. Empiece. Recuerde, despacio y en voz alta, ¿eh? Y fíjese bien en la puntuación. Una tarde parda y fría de invierno. Los colegiales estudian.
Monotonía de lluvia tras los cristales. Es la clase. Hola, hijo. Don Gregorio no pega. ¿De verdad? De verdad. Y le ha devuelto unos capones a un señor que manda mucho porque es muy rico. ¿Y tú cómo lo sabes? Lo ha dicho su hijo, uno que le llaman José María. Dice que su padre manda más que el alcalde. ¿Y qué capones son esos? Unos que quería darle al maestro para que su hijo aprenda las cuentas. Pero el hijo no quiere estudiar. Dice que de mayor va a ser señorito en La Coruña. ¿A que no sabes de dónde vienen las patatas? Del huerto. ¿De dónde van a venir? Vienen de América. No digas tonterías. Que sí, que nos lo ha explicado don Gregorio. O sea, que antes de que Colón fuera a América, en España no había patatas, ¿Y qué comía la gente? castañas y tampoco había maíz. Se ve que ese maestro es muy bueno. A mí me gusta. Por ejemplo, la calabaza. Hagan ustedes coincidir el extremo de sus lápices con la parte superior de la calabaza. Y luego, con un dedo, señalen el punto en que queda la base. Tendremos así la altura del fruto que trasladaremos al papel. Señores, por favor, silencio. Los que no vean bien o tengan alguna duda, que levanten la mano. Señores. Silencio, señores. Silencio. Está bien. Si ustedes no se callan, tendré que callarme yo. Un momento. ¿Recuerdan lo que les dije de la lengua de las mariposas? Sí, que la tienen como el muelle de un reloj. Eso es. ¿Y para qué? Para poder alcanzar el néctar que las flores guardan en sus cálices. Vamos con cuidado, sin molestarlas. ¿Qué es el néctar? El néctar es un jugo azucarado que segregan las flores para atraer a los insectos. Y los insectos, a cambio de ese manjar, se encargan de sembrar las semillas de las flores. ¡Atención! Ahí tenemos una. Cuando llevan ustedes el dedo humedecido a un tarro de azúcar, ¿no sienten ya el dulce en la boca como si la yema fuera la punta de la lengua? Pues así es la lengua de las mariposas. Cuando uno se muere o no se muere. ¿En su casa qué dicen? Mi madre dice que los buenos van al cielo y los malos al infierno. ¿Y su padre? Mi padre dice que de haber juicio final los ricos irían con sus abogados, pero a mi madre no le hace gracia. ¿Y usted qué piensa? Yo tengo miedo. ¿Es usted capaz de guardar un secreto? Pues en secreto, ese infierno del más allá no existe. El odio, la crueldad, eso es el infierno. A veces el infierno somos nosotros mismos. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Nos vamos.
Nadie les podrá robar ese tesoro. Ayúdame, Andrés. Si alguien os pregunta, vosotros decís que papá no habló nunca mal de los curas y que nunca ha sido republicano. Moncho, hijo, fíjate bien lo que voy a decir. Papá no le regaló un traje al maestro. ¿Comprendes? Sí, sí, se lo regaló. ¡No se lo regaló! ¿Has entendido bien? ¡No se lo regaló! No, no se lo regaló. Ahora. Asesino, anarquista, cabrón, hijo de puta. Tú también, Moncho. Quítale tú también. ¡Mateo! ¡Rojo! 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 ¡Silona Rico! ¡Espiritrampa! Bueno, después de ver el video, vamos a entrar a una reflexión muy importante. Si alguno de ustedes recuerda, en la parte número 7 de los ejemplos que se dan alrededor de la pedagogía y de la enseñanza dentro de esta película, había uno que se llamaba la ideología prohibida, que era el número 7. Y en él el profesor hablaba sobre la libertad. Y creo que a partir de este enunciado vamos a empezar a entender la educación. En este sentido, quería contextualizar un poco la película. Recordemos que, como les decía, se llevó a cabo en los años 30 y en esa época eran muy pocas las personas en España que tenían acceso a la educación y casi toda la educación era determinada por escuelas católicas que se dedicaban a este oficio, pero la educación pública estaba muy vilipendiada, era muy cuestionada y en este sentido las personas que tenían acceso a esa educación pública no, tal vez no podrían acceder al bachillerato. El número de maestros y la credibilidad de ellos pues era bastante baja y con la llegada de la Segunda República en España hubo un movimiento en donde el gobierno se dio cuenta que parte de los aliados que podría tener vendrían del proceso educativo e hizo una inversión gigantesca en el tema de la educación y recuperar la confianza. Esto hizo que hubiera grandes cambios en temas de educación en Europa que después trajeron consigo grandes movimientos de los cuales veremos más adelante. Pero quería que viéramos algo del video que acabamos de analizar y quisiera decirles que la educación es una actividad propiamente humana. Plantea dos cuestiones importantes que las vemos en esta línea de trabajo que tenemos aquí al frente. Una es la libertad, que es uno de los elementos más complejos porque habla de la autodeterminación. Cuando yo hablo que voy a ser libre,
que el profesor invita a todos a ser libre, es cuando yo construyo esos conceptos alrededor de la autodeterminación y la autonomía propiamente humana. También hay otro elemento que entra en el segundo paradigma y es que el de la libertad, naturaleza y autonomía. Inicialmente recuerden que todo partía a través de la razón, como nos traían las escuelas griegas. Todo partía a través de la razón, pero a partir de la segunda revolución industrial empezamos a tener un cambio importantísimo en los conceptos de la educación que tendrán que ver con esa naturaleza humana y es esa acción. La naturaleza siempre nos va a hablar de una condición de cambio inherente al ser humano y esa naturaleza es un movimiento que significa potencialmente el cambio de esa especie, la evolución, lo que nos permite ser diferentes de toda esa diferentes razas, etcétera, y esa perfección en esa autonomía y el buen juicio que nos trae la educación. La educación entonces hará que ese hombre sea libre, autónomo, que tenga una capacidad de raciocinio, pero sobre todo que haga un cambio inmediato y ese cambio es el devenir de la naturaleza humana, lo que hablábamos en un comienzo. Al disolver este paradigma, nosotros empezamos a ver que después de estos cambios, de entender que ya la educación no es solo la razón, el cuestionamiento en valores, etcétera, empiezan a aparecer unas ciencias muy importantes a través de la educación que tienen que ver mucho con el ser humano. Y esas ciencias de la educación empiezan a apropiar otros conceptos de la filosofía, de la antropología, de otras ciencias que estudian al hombre y empiezan a involucrarse dentro de la educación porque entendemos esa educación como un cambio constante del ser humano que le permite a esa especie evolucionar. Cuando hablamos entonces de las ciencias de la educación que empiezan a involucrarse, acordémonos que en un principio la educación tenía un solo decálogo y de ahí parte la palabra pedagogo. Recordemos que el pedagogo era la persona o el esclavo que acompañaba a el hijo del sabio al liceo y ese esclavo tenía la función no solo de acompañar a ese muchacho al liceo, sino que en su camino le daba una cátedra en valores, en temas inherentes al ser humano y a la razón. Es por eso que ese pedagogo después evolucionó el concepto de ese tema griego, ¿sí? A poder convertirse en el dador de esa educación. Cuando yo empiezo a ver todos esos principios griegos y todas esas ciencias que tienen que ver y que giran alrededor del hombre, entiendo que hay una sociología de la educación, una economía de la educación, una antropología de la educación, una historia de la educación, una psicología educacional que tendrá que ver cómo las personas pueden y adaptan esos procesos educativos acorde a su psiquis. Viene la pedagogía, que es uno de los elementos que vamos a ver ahorita, la filosofía de la educación, la didáctica, que se vuelve el proceso sistemático de apropiar esos conocimientos, y finalmente el diseño curricular, que es la manera organizada de entender los procesos y la estructura cognitiva de cada uno de los alumnos. En ese recorrido entendemos pues que la pedagogía estaba en un comienzo, como decíamos, del pedagogo griego al disciplinamiento de la conducta, es decir, todos esos elementos que hacen de la disciplina de la conducta el elemento fundamental de la educación hasta mediados del siglo XX. Pero es así que la pedagogía es la ciencia que estudia la metodología, las técnicas que se aplican en la educación y tienen como fin la práctica educativa en un contexto determinado. Cuando yo empiezo a entender la pedagogía desde otro punto de vista, ¿sí? Y entendemos el cambio que hay entre esos procesos educativos, nos damos cuenta que la pedagogía es la ciencia
y la educación se convierte en el objeto de estudio. La pedagogía vendría a ser la parte teórica y la educación, como lo decíamos, es la acción que genera ese cambio y es que es inherente al propio ser humano. La pedagogía será la disciplina que se ocupa del estudio y la educación la acción de transmitir y recibir conocimientos. La pedagogía depende de la educación, pero la educación dependerá, como lo dijimos en un principio, del hombre de aprender y de transmitir esos conocimientos. La pedagogía son los parámetros y normas que delimitan el arte de educar únicamente en el plano físico y la educación será ese proceso de perfeccionamiento, embellecimiento del cuerpo y del alma. Cuando decimos y hablamos de educación, es una cosmovisión, diría yo, de entender a ese ser humano dentro de una cantidad de características subjetivas que aborda el proceso educativo, es decir, esa libertad de cátedra, lo que me permite, cuando yo hablo de pedagogía, ya estoy hablando de un método o de una forma de impartir ese proceso educativo. La pedagogía siempre es consciente y reflexiva, pero la educación puede ser consciente o inconsciente porque yo genero procesos, como lo decíamos, inherentes al ser humano que pueden variar esas condiciones. Cuando hablo de pedagogía, hablo entonces de teoría, reflexión, idealidad y pensamiento. Cuando hablo de educación es la acción, lo que decíamos en el comienzo, es la práctica, es la realidad y la experiencia que pueda tener tanto el docente como el alumno. Sin la existencia de la educación no habría la pedagogía, ¿sí? Pero sin la pedagogía la educación no podría tener esa significación científica. Recordemos que mucho antes de la primera revolución industrial, que fue uno de los determinantes para el cambio en los modelos educativos, la educación se basaba, como decíamos, en esa formación en valores y en la conducta que tenían las personas. Pero una vez empieza a llegar la revolución industrial, entendemos que hay ciencias que se convierten en parte de la educación y todo ese formato de ver al hombre en una cosmovisión muy alta y que la educación ponía a esas personas en un punto inalcanzable, entendimos que con esa revolución industrial la ciencia empieza a ser parte indispensable de la educación. Es decir, formación como en ciencias, en matemáticas, en otros elementos que se vuelven fundamentales para generar unas competencias y unas habilidades en las personas, hacen que esa pedagogía y esa educación varíen, esa pedagogía cambie la educación de manera significativa. A veces los dos términos, como digo aquí abajo, tienden a confundirse, pero existen unos límites muy claros entre el uno y el otro, que fue lo que acabamos de ver. Y existen también unas diferencias entre la pedagogía y la didáctica. O sea, ya vimos el proceso en donde se ambienta la educación y la pedagogía, pero la didáctica empieza a ser ese método en donde se basan unos objetivos claros y se estandariza la conducta cognitiva. Se establecen parámetros para los objetivos de conocimiento de cada una de las personas. Entonces, la pedagogía estudia lo necesario para saber cómo, por qué y para qué de todo lo que conlleva el proceso educativo y se ocupa de la investigación en cuestiones globales de la educación. Pero la didáctica se enfoca solo a responder todo lo relacionado con el proceso de enseñanza para que surja el aprendizaje. Estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante métodos prácticos y se enfoca en orientar al docente. La didáctica yo digo que es ese conocimiento sistemático y cuando hablo de sistema es que hay una cantidad de elementos que se engranan para poder funcionar esa rueda que nosotros hablamos cuando hablamos de didáctica. La didáctica viene del campo del estudio de la investigación, sobre todo, como les decía, de la enseñanza de las ciencias, la matemática y el lenguaje. Inicialmente la didáctica empezó como el concepto que era la representación mental de los objetos del conocimiento,
pero posteriormente empezó a darse sobre el conocimiento científico que generaban todos los procesos de competencias y habilidades específicas. La didáctica es un sujeto cuyo saber busca una prueba lógica de la producción del conocimiento. Esta producción del conocimiento es un elemento sistemático que debe integrar el proceso cognitivo, es decir, yo evalúo, pongo elementos que hacen que la pedagogía sea y la educación sean subjetivos, pero la didáctica se basa a través de la ciencia que es meramente objetiva. Seguimos con las diferencias. Entonces, como decíamos, la pedagogía se apoya en ramas de filosofía, antropología, sociología, psicología evolutiva y en sí misma en la didáctica, y se plasma en un programa educativo. Como se enfoca a lo social, se percibe de manera general, es decir, como un sistema educativo social. La pedagogía busca integrar a ese hombre con su entorno, mientras que la didáctica empieza a sistematizar todo ese proceso educativo y cognitivo. Entonces, aquí la didáctica se apoya principalmente en la psicología, pero en las ramas del aprendizaje específicamente, y se encarga de delimitar estrategias que se deben emplear y los estándares del quehacer docente. Cuando nosotros empezamos ya a ver procesos históricos como el surgimiento de la sociedad del conocimiento tras la revolución industrial 2.0 y 3.0, que se dieron tanto a mediados como a finales del siglo pasado, se empieza uno a dar cuenta que la didáctica el concepto de didáctica empieza a coger fuerza a raíz de todos los procesos de cambios tecnológicos. Y esos procesos de cambios tecnológicos de la sociedad del conocimiento empiezan a traer todos los estándares y procesos de mejora continua. Es decir, la didáctica empieza a alimentarse de esos principios de la sociedad del conocimiento, en donde se enfoca parámetros de calidad y de mejora continua, que obligatoriamente hacen que la educación tenga un proceso evaluativo de control, no solo hacia el conocimiento que estoy otorgando, sino hacia el mismo proceso. Entonces la didáctica se convierte en esa disciplina que abarca principios generales de la enseñanza, aplicada a todas las asignaturas en relación con el proceso educativo y en el objeto de estudio, lo que constituye algo que conocemos como el proceso de enseñanza y aprendizaje. Hay un concepto que me pareció muy importante hace poco que lo di, y es que la enseñanza es señalar, ¿sí? Cuando yo enseño algo, yo señalo, pero hay una comunicación bidireccional que me entiende que ese interlocutor aprendió, ¿sí? Vio qué era lo que yo estaba señalando, y esa acción es la que se repite constantemente en el proceso de enseñanza de aprendizaje. Entonces, ¿qué es la didáctica? Si bien la didáctica viene desarrollándose desde hace mucho tiempo, como les digo, a mediados del siglo pasado empieza a coger una fuerza muy importante, y esta ciencia estudia el objeto del proceso educativo, es decir, enseñanza de aprendizaje, y posee todas las características del sistema teórico, conceptos, categorías, leyes y una estructura particular de sus componentes que determinan una lógica interna en la cual intervienen condicionamientos sociales y así sean estos externos al mismo. Recordemos que cuando surge esa necesidad de ver la educación desde la perspectiva de la ciencia, hay unos requisitos fundamentales que tiene que ver cualquier objeto de estudio que se convierta a ciencia, y es poseer un objeto de estudio, constatarse bajo una base filosófica, como lo hemos visto el tema de la educación, poseer un cuerpo teórico, conceptos, leyes, principios y categorías, y un cuerpo metodológico, que son métodos y procedimientos. Este concebirse como ciencia de la educación también obliga a que esa educación se relacione con otras ciencias y que se pueda constatar con tareas la relación con la práctica, métodos de investigación, modelación, análisis documental, analítico, sintético y sobre todo los procesos de observación.
Como les decía, la didáctica, la de la educación viene desde tiempos atrás, el concepto de didáctica viene desde tiempos atrás y veíamos que en las utopías pedagógicas de Comenio, que es un autor que ustedes van a empezar a ver muchísimo en esta maestría, empieza desde unos principios de enseñar para todos y vemos el concepto sistémico muy incipiente en este momento, en donde empieza a hablarse del aprendizaje progresivo y gradual apoyado en imágenes, o sea, ya hay unas estrategias didácticas que nos determinan ese proceso educativo y obviamente toda esa didáctica iba enfocada pues a unos fines religiosos, que era lo que yo les comentaba en un principio, en donde la educación católica era la que determinaba todos los procesos educativos en todos los estamentos de la sociedad. Luego hay unos sistemas educativos modernos de Herbert que nos dice que nuevamente los fines religiosos, una intuición cultural formará a la persona del desarrollo, en el desarrollo de la libertad interna, pero más adelante, después de la revolución industrial, vemos que empieza a cambiar esa didáctica en la educación con el proyecto pedagógico social, en donde vimos que la pedagogía ya tenía una función social, es decir, ese estudiante que yo saco a la sociedad tiene que responder a unos parámetros específicos del entorno y en esos parámetros específicos del entorno estarán las competencias y las habilidades. Tenemos la forma de vida en una sociedad democrática, grupos de interés y lo que se llamó la escuela nueva, que lo vamos a ir ampliando más adelante. Y en el siglo XX, después de la posguerra, lo que yo les decía con la venida de la segunda y tercera revolución industrial, que hacen parte de los procesos tecnológicos y del cambio en la comunicación, en donde ya no hay una unidireccionalidad del docente, es decir, en la primera revolución industrial, el docente era la figura esencial del aula de clase, como lo veíamos en la película, pero ahora todos los procesos de aprendizaje ponen en el centro del aprendizaje al estudiante, es decir, todo se centra en el estudiante, lo que hizo cambiar a partir de la posguerra del siglo XX y de la revolución tecnológica de finales de los 60 hasta ahora, es el cambio de conducta, ¿sí? Y educar para roles sociales específicos. Tenemos ya a partir de los 90, pues la didáctica versus didácticas específicas, la masificación de la educación, y otros nuevos conceptos que es la investigación cualitativa, los métodos hermenéuticos, etcétera, que vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las tendencias entonces actuales de la didáctica? Vimos que ya hay un cambio en esa sistematización y en esa apropiación del conocimiento, en donde hay un enfoque tradicional, un enfoque crítico, un enfoque tecnicista y otros enfoques. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Qué son los enfoques didácticos? Esta es nuestra primera cuestión del día de hoy. Los enfoques didácticos son modelos teóricos de interpretación de la relación entre docentes, alumnos y contenidos para acceder a los aprendizajes. Teníamos pues entonces el enfoque tradicional tecnicista crítico y otros enfoques. En el enfoque tradicional veremos que los objetivos muy generales y amplios, difíciles de constatar logros, recursos basados en información poco procesada y la evaluación es reproductiva. El enfoque tecnicista, a diferencia del tradicional, busca el desarrollo de objetos evidenciables. La técnica es una ciencia, entonces por lo tanto debe ser lo más objetiva posible y delimitados que puedan ser medidos. Mide los logros de aprendizaje mediante evidencias concretas, exactas y válidas y objetivas. Y el enfoque crítico, que ya nos lleva a esa función social de la capacidad crítica del ser humano, busca unos objetivos integrales, considerando objetivos finales e intermedios que nacen de la distribución de los objetivos y los contenidos, y la evolución se preocupa más por el proceso del resultado y tiene un enfoque constructivista.
Los otros enfoques estarán dados por la escuela nueva, que era un concepto que veíamos de John Dewey, y la didáctica desarrolladora. Esa escuela nueva nos trae que el estudiante asume un rol protagónico en el aprendizaje. Este enfoque comprendió el rol social de la enseñanza, es un progreso en torno al enfoque tradicional. Y la didáctica desarrolladora, que es el proceso que busca desarrollar relaciones e interacciones sociales donde la educación tiene un rol más social, ya que los contenidos son herencia acumulada y por otro lado, porque el proceso se desarrolla en un medio social. Recordemos que la educación ahora, antes se basaba en esa cosmovisión del hombre como un ser casi etéreo. En este momento la educación se basa en ese hombre real que responde de manera clara a su entorno, es decir, tiene unas capacidades que hacen que este ser humano aporte a la sociedad y tenga ese contexto social que ya empieza a ser fundamental en cada uno de los procesos. Recordemos que la UNESCO hace poco publicó uno de los retos más grandes en la educación, se convierte el diálogo social, en donde se hace una transmisión de conocimientos y recopila todas las PQRs, digo yo, todas las quejas, reclamos, etcétera, para hacer un proceso claro de la retroalimentación. Entonces, en los componentes que actúan en el acto didáctico será el docente, el estudiante, el currículo y el contexto social. Siempre tiene que haber, miremos que no está dado desde una linealidad, es decir, primero el docente, luego el estudiante, el currículo y el contexto social, sino que tenemos una figura cíclica que hace que esto, al igual que una rueda, cambie constantemente. Los elementos de la didáctica, recordemos que como se retroalimenta de toda la sociedad del conocimiento, debemos tener claro que uno de los parámetros más importantes de la sociedad del conocimiento es la calidad y todo debe ser evaluado y medido para poder lograr la mejora continua. En este sentido, la educación no es ajena a esos conceptos de la sociedad del conocimiento, en donde tenemos objetivos, contenidos, métodos, medios y el proceso evaluativo. Pero esos componentes del proceso de enseñanza y aprendizaje empiezan a darnos unos elementos fundamentales para la construcción de estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Y no es más que unos problemas, ¿sí? Para solucionar unos objetivos, y eso lo hago a través de unos contenidos, utilizo unos métodos, herramientas, actividades, etcétera, los hago a través de unos medios virtual, presencial, etcétera. Tengo una evaluación que me permite retroalimentar el proceso no solo para los estudiantes, sino para el docente, y esto trae como consecuencia unas formas de enseñanza. Esos contenidos que yo determino en mi aula de clases están concebidos desde un sistema de conocimientos, desde un sistema de habilidades, desde un sistema de valores que desarrollan la creatividad. Y aquí vamos a hablar de dos temas fundamentales de la educación 4.0 y es la creatividad y la innovación. Es decir, volvemos a esa naturaleza humana creadora que permite generar nuevos procesos y retomamos ese concepto inicial de la educación como acción transformadora. Y solo esa acción transformadora tendrá sentido a partir de la innovación y la educación. Los elementos de la didáctica, pues ya los dijimos, vamos a explicarlos cada uno. Los objetivos, entonces es importante tener claro los objetivos tales como la adquisición de conocimientos, habilidades, potenciar sus destrezas teniendo como eje el estudiante. Tenemos contenidos, mediante los contenidos los procesos educativos se podrán alcanzar objetivos planteados. Métodos que son fundamentales en el proceso y deben ajustarse de la mejor manera a los modos de aprender de los alumnos, medios que estarán condicionados por la posición geográfica del estudiante, el nivel económico, cultural y social, y su consideración tendrá relevancia para el logro de objetivos de una adecuada aplicación de métodos y contenidos, y finalmente el proceso evaluativo.
Entendemos que la didáctica, todas las guías, sean virtuales o presenciales, deben tener estos elementos fundamentales. Es decir, yo tengo una clase que se llama métodos de reanimación, debo fijar unos contenidos, debo fijar unos objetivos, unos métodos y tener en cuenta cómo lo voy a dictar y finalmente cómo lo voy a evaluar. Para resumir esto, tenemos entonces que los elementos de la didáctica los vamos a simplificar en preguntas y estas serían, el objetivo sería para qué, el contenido sería qué, el método sería cómo, el medio sería con qué, la forma sería cómo se organiza, la evaluación en qué medida se logra el objetivo. Como dijimos, la didáctica es una ciencia y esa ciencia tendrá que tener conceptos que los acabamos de decir, pero también tendrá que unas leyes especiales. Y esas leyes determinarán la relación de la escuela y la sociedad, relaciones del proceso docente educativo en el contexto social y la escuela de la vida, la relación instrucción, educación y desarrollo, que trae como consecuencia la primera ley cada unidad organizativa del proceso docente educativo como sistema y debe preparar al estudiante para enfrentarse a un tipo de problema y resolverlo. Cuando yo ya entiendo que existen esas dos leyes y que una de ellas me habla del desarrollo de esos contenidos, esto determinará la instrucción, es decir, ese desarrollo del intelecto tendrá unos elementos específicos. El primero es la enseñanza, pero deberá tener una instrucción y la educación en el sentido estrecho de la palabra, que es esa relación y ese concepto del ser humano y esa actividad inherente propia del ser humano que está determinada por las acciones dentro de el aula de clases. Los principios de la didáctica. Entonces ya vimos las características, los componentes, etcétera, pero también hay unos principios que determinan la didáctica. El primero será el carácter educativo de la enseñanza, el otro será el carácter científico de la enseñanza, el otro será la accesibilidad, la sistematización de la enseñanza, la relación entre la teoría y la práctica, el carácter consciente y activo de los alumnos bajo la guía del profesor, la solidez en la asimilación de los conocimientos, habilidades y hábitos, la atención de las diferencias individuales entre el carácter colectivo del proceso de enseñanza y aprendizaje y el carácter audiovisual de la enseñanza, que es la unión entre lo concreto y lo abstracto. Y aquí empieza la tecnología a tener un juego fundamental en esa didáctica. Recordemos que todo esto a lo que nos lleva es al proceso de enseñanza de aprendizaje. Y ese proceso de enseñanza de aprendizaje, que es una de las condicionantes de la didáctica, tiene unas características que están dadas por las leyes del proceso propio, que son objetivas, universales y determinantes, pero por unos principios que son decisiones sociales y circunstanciales. Y conocer ese proceso de enseñanza de aprendizaje que va determinado por la forma de comunicación, cómo comunico yo de manera bidireccional entre el docente y el alumno unos objetivos a través de unos métodos especiales y unas herramientas que utilizo dentro del aula de clase, me permitirán comprender, planear, diseñar, desarrollar e investigar científicamente el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los paradigmas. Entonces, ya habíamos hablado del constructivista, vamos a hablar de los paradigmas educativos que tendrán que ver con el proceso de la didáctica. El primero será el conductista, que son el aprendizaje de conductas observables, medibles y cuantificables. El paradigma cognitivo, que es aprender el desarrollo de conceptos cognitivos y afectivos, y el paradigma constructivista, que es el aprendizaje de la construcción de procesos cognitivos y afectivos. Miremos actividades prácticas que yo puedo tener en el aula de clase a través de mis estrategias didácticas que me permitirán romper cada uno de esos paradigmas. En el conductivista tendré programas computacionales educativos en base de estímulos presentados en pantalla
que pues modifican de alguna manera la conducta, recitar una secuencia de nombres, las tablas de multiplicar, pues que tendrán que ver con la ciencia directamente, ese elemento objetivo que tiene la conducta del ser humano, recordar los componentes de una categoría. El cognitivista, que tendrá que ver cómo adquiero yo ese conocimiento a través de la manipulación de objetos, las lecturas, color, el peso, etcétera. Y cuando la clase aprende a resolver problemas matemáticos, adquiere de una manera directa el conocimiento a través de un aprendizaje por problemas. El constructivista, que es la clase como el espacio de interrelación entre la teoría, la reflexión y la acción, es decir, construyo a través del conocimiento, en donde se elaboran textos, informes, diálogos, hay juegos de simulación y los idiomas hacen parte de esta línea constructivista, que es ver de forma crítica otros contextos y otras latitudes a través del aprendizaje de un nuevo idioma y una cultura. Los nuevos paradigmas de la educación es la construcción del conocimiento, lo que hablábamos antes de la sociedad del conocimiento, que trae consigo la universidad abierta al entorno, el uso de tecnologías para el aprendizaje durante toda la vida y la calidad internacional. Entonces, ¿cómo son las clases en la actualidad? Ya vimos cómo eran antiguamente, en donde el ejemplo de la clase del profesor, que era una comunicación unidireccional, en donde ese docente, esa persona que dictaba la clase, era el dueño del conocimiento, ¿sí? Aquí ya tenemos una elevación al nivel científico, el logro a profundidad de la solidez de los conocimientos. Hay una actuación independiente de los alumnos, es decir, ellos ven de una manera crítica ese conocimiento que posee el docente, y también lo ven a él de una manera crítica como conocedor. Hay un desarrollo de capacidades creadoras, una formación de una cultura laboral. Aquí es donde empezamos a entender cómo esas competencias y ese concepto de competencias que se trata en las grandes líneas empresariales empieza a afectar directamente la educación, y vemos cómo entra la educación por competencias a manejar esa formación de la cultura laboral. La atención de diferencias individuales de los alumnos, la educación en y para lo colectivo, y volvemos al tema de educación en creatividad, la capacidad de pensar, aprender y aprender a emprender, es decir, resuelvo problemas para dar una solución de empleabilidad y productividad de atención, que es lo que trae la innovación y la creatividad, de ese paradigma productivo del conocimiento. Pero no solo cambian esos conceptos dentro del aula, sino que hay un cambio significativo en el docente y en el estudiante. El docente ya no es la persona que dicta la clase únicamente, sino que es un orientador del proceso educativo que se vuelve autónomo, es decir, el estudiante es partícipe de su propia autonomía, maneja el aprendizaje centrado en el estudiante, el aprendizaje basado en problemas reales, que es un tema que van a ver más adelante, que es el aprendizaje en problemas, pero ahora el challenge learning, que empieza a generar otra línea, que es el aprendizaje basado en retos, la utilización de métodos activos, la aplicación de tecnologías de la información y la comunicación que determinan en este momento el proceso, hacer énfasis en conocimientos, habilidades y actitudes para desarrollar competencias, ya lo vimos y lo ampliamos, y utilizar la interacción como vía para el aprendizaje. La evaluación de la estrategia de aprendizaje no será sino la observación de actividades en las formas organizativas y en el estudio independiente externo, mediante tareas que se organizan en las formas organizativas y fuera de esta. La comunicación verbal, entonces, como les decía, ya es una comunicación bidireccional en donde hay participantes, se realizan preguntas, hay comentarios hacia el profesor y hacia otros estudiantes, y expresan sorpresa, tensión, gusto, disgusto, aburrimiento.
modos en que solucionamos las tareas. Esas estrategias irán también a solucionar y plantear nuevos problemas, a desarrollar esa capacidad investigativa y a elaborar informes y otros. ¿Qué son entonces las competencias que venimos hablando hace rato que ya empiezan a determinar esa acción de la educación en el entorno laboral? Es el conjunto de comportamientos socioafectivos y habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un desempeño, una función, una actividad o una tarea. Recordemos que las competencias fue un concepto a finales del siglo pasado, después de los años 60, con lo que se dio con la revolución empresarial, que era únicamente en las empresas, es decir, esas competencias se iban a solucionar problemas específicos en las compañías, pero cada vez que salían nuevas promociones de estudiantes, se daban cuenta que no cumplían esas características para responder a ese entorno laboral. Por tanto, esas competencias se volvieron parte fundamental del proceso educativo que llevaba como consecuencia poder brindarle a la sociedad a esos estudiantes que respondieran a ese entorno laboral. ¿Y qué es entonces esa competencia? Una formación y desarrollo profesional que irá enfocado a aprender a vivir juntos, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a hacer. ¿Cómo se reconoce una competencia? Entonces tenemos una condición de idoneidad, un verbo, un objeto y una finalidad. Esa condición de idoneidad es en qué situación la persona aplica ese conocimiento, es el parámetro de calidad de desempeño, el verbo que indica, es conjugado, es el presente indicativo, en donde se evidencia el producto resultado de la actuación dirigida al desempeño, es decir, aplica, conoce, desarrolla, etcétera. Esos verbos son los que me indican cuál es la capacidad y la habilidad que queremos desarrollar en ese estudiante. El objeto, que es comprensible para la audiencia, cualquier lector, en el que recae la actuación, e indica cómo se actúa. Puede haber más de una finalidad o competencia, pero vamos a ver cómo se estructura cada una de las competencias. Tenemos un verbo, por ejemplo, evalúa. Atención con esto porque después vienen muchas actividades referentes al proceso de conocimiento de cada uno de ustedes, y lo que se evidencia pues a través del proceso de calificación es que uno les dice redacten una competencia, entonces aplica los conocimientos vistos, y eso no es una competencia. La competencia se enriquece de el verbo, el objeto, la intención o finalidad, el contexto y el fundamento científico. Aquí tenemos un ejemplo de una competencia que es evalúa lesiones de un paciente politraumatizado para establecer un abordaje terapéutico sin provocar lesiones adicionales o generar riesgos innecesarios en la vía pública o en la sala de urgencias, con base en los conocimientos anatómicos de mecanismos fisiopatológicos que permiten la identificación de las principales lesiones. Es decir, tenemos un sistema de relación entre todos los elementos de la competencia que permiten establecer y contextualizar de manera adecuada esa acción que pretendo que cada uno de los estudiantes logre en el proceso educativo. Entonces, el modelo guía para el aprendizaje de la función en función del desarrollo de las competencias será para qué, cómo es, por qué es así, es correcto que se realice, pueda aplicar lo que aprendo, y sí, y qué es, pues busco lo esencial, busco la utilidad y la importancia, para qué es importante aprender sobre sistemas de ventilación, porque es importante aprender de pedagogía, porque es importante aprender de medicina, cuáles son las características de cada uno de estos elementos, se buscan las causas y cómo realizo cada una de esas acciones y cómo puedo aplicar lo aprendido. En este sentido ya empiezan a buscarse diferentes metodologías y elementos
que amplían ese proceso de las competencias. En el aula futura, que es lo que se empieza a hablar en este momento, las competencias empiezan a ser una de las líneas principales de la educación en función de del desarrollo de problemas, del desarrollo de retos, etcétera, y son elemento fundamental para que cada uno de los estudiantes cambie de manera significativa la sociedad que lo rodea. Este proceso de desarrollo de competencias está acompañado necesariamente de la sociedad del conocimiento. En este sentido, ¿por qué es tan importante la sociedad del conocimiento? Porque rescata, y es algo que funciona con la educación virtual en este momento, y es rescata esa capacidad de investigación para la solución de desarrollo de problemas dentro del aula. Es decir, acá donde dice, y sí, es qué pasaría si yo cambio mi forma de pensar, qué pasaría si integro una teoría diferente, qué pasaría si, y eso solo se responde a través de la investigación. Vamos a ver otro video en este momento, que es como para finalizar la charla del día de hoy, porque pues finalmente es una charla bastante densa, pues porque se basa en fundamentos y conceptos, pero vamos a ver cómo esas estrategias didácticas y pedagógicas empiezan a cambiar el aula del futuro, cómo esos procesos de creatividad, de innovación y todo lo que se habla ahorita en funcionalidad de la educación 4.0 que responde a la industria 4.0, etcétera, y que modifica esos procesos comunicativos dentro del aula. Ya existe una mediación tecnológica, casi que el docente se vuelve esa tecnología. ¿Cómo afecta esas aulas futuras? Entonces vamos a ver el video rápidamente. Perdón. Y este video lo que nos va a permitir es responder varias preguntas que nosotros tenemos en el sentido de cuáles han sido las tendencias de desarrollo, perdón. ¿Cuáles son esas tendencias de desarrollo del proceso de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje? Entonces, ¿cuáles son esas tendencias actuales y cuáles serán esas tendencias futuras? Entonces voy a compartir con ustedes el video para luego tener un pequeño debate en función de lo que acabamos de ver. ¿Me confirman que están viendo el video? ¿Valeria se encuentra por ahí? Sí, se ve. Perdón un momento. Yo a veces digo... Voy a poner desde el inicio. Yo a veces digo en las charlas, un poco como modo de provocar el pensamiento, justamente que las escuelas hoy nos están enseñando a no pensar. Y no es para generalizar a todas las escuelas, hay realmente escuelas que están haciendo cosas maravillosas, pero lo que yo veo y muchos investigadores vemos a nivel más sistémico en toda Latinoamérica es que hoy todavía buena parte del trabajo en el aula está enfocado en que los chicos, los chiquilines puedan reproducir información fáctica, ¿no? Hechos, datos, definiciones, recordar cosas, y que cuando la balanza está inclinada hacia ese lado en detrimento de capacidades de pensamiento más complejo, como poder debatir, poder argumentar, poder relacionar, resolver problemas, en la medida que no enseñemos esas otras grandes capacidades para la vida, vamos a estar generando nuevas generaciones de reproductores de información que justamente hoy
cuando tenemos internet al alcance de un clic es cada vez menos útil, ¿no? Ya es un cliché decirlo, pero hay que hacer un montón de trabajo para que eso deje ser sinónimo de aprender, reproducir cosas que ya se saben y empezar a resolver problemas y a descifrar misterios y a investigar. Porque enseñar información solamente en la enseñanza como reproducción creo que genera chicos no curiosos, no independientes, con esa chispa del aprendizaje apagada que viene tan encendida en la infancia y creo que muchos sentimos que se va anestesiando a medida que pasan por la escuela y hay un montón que hacer al respecto, ¿no? Y por supuesto hay un montón de escuelas que lo están logrando mantener encendido ese deseo de aprender. Yo creo que enseñar el área de ciencias de la naturaleza es un gran terreno de oportunidad para formar el pensamiento crítico, curioso, preguntón, creativo. Las ciencias naturales son ese ámbito donde se mezcla, ¿no? De manera tan maravillosa la curiosidad y creatividad con el pensamiento más riguroso y sistemático. Y entonces, en ese sentido, en la medida que ponemos a los chiquilines a hacerse preguntas, a buscar respuestas, a diseñar maneras válidas de darse cuenta de si lo que piensan tiene validez o no, de armar debates con otros, recoger datos, interpretar. Estamos formando ciudadanos pensantes, ciudadanos curiosos, ciudadanos con ganas de saber más y con herramientas para tomar mejores decisiones para la vida. Por supuesto que esto no es único de las ciencias naturales, pero creo que hay un terreno enorme de oportunidad ahí para seguir enriqueciendo lo que pasa con la enseñanza de las ciencias en todas las escuelas, que todavía hoy es muy enciclopedista y que tiene una gran oportunidad de dar esa gran vuelta de tuerca para transformarse en otra cosa. Una de las grandes habilidades para la vida y que es muy propia de las ciencias naturales es la habilidad, la capacidad de argumentar, ¿no? De poder argumentar a favor de lo que creemos, con evidencias, con argumentos sólidos, pero creo que también es importante no solo para defender lo que creemos, sino también para aprender a ponernos en los zapatos del que piensa distinto, ¿no? Uno de los grandes atributos de los futuros ciudadanos que queremos generar es la empatía, la capacidad de ver las cosas desde múltiples perspectivas, y eso se cultiva desde la escuela y en casa, por supuesto, pero desde que los chicos son bien chiquititos, ¿no? De poder pensar en cómo un mismo argumento, una misma situación se puede mirar desde distintos puntos de vista, según quién la mira. Hay una actividad que a mí me encanta que se llama círculos de puntos de vista. Entonces cada niño toma un rol y dice: yo miro esta situación desde el punto de vista de, no sé, ¿qué pasa en la escuela? Desde el punto de vista de un alumno, de un padre, de un director. O cosas más chiquitas, como por ejemplo salir a recolectar seres vivos y elementos no vivos y empezar a clasificar y entonces ponerse a debatir sobre si una manzana o si una hojita o un tronquito, cosas que no son tan obvias, son seres vivos o no, y que cada uno tenga que argumentar por qué, y a veces decir, bueno, tengo que armar una columna que sea todavía no sé, y lo dejamos hasta seguir aprendiendo. O con alumnos más grandes hacer debates donde hay cuestiones más polémicas, o como por ejemplo, manipulación genética de embriones, sí o no. Y que a veces te toque argumentar a favor de una postura que no era la que inicialmente era la tuya. Creo que eso ayuda mucho a abrir la cabeza, a ponernos en los zapatos del otro y a entender que las cosas muchas veces son complejas y que está bueno poder debatirlas. Yo creo que dejar un espacio para el todavía no sé, y el todavía no sé porque me falta seguir aprendiendo. A veces nos falta como humanidad seguir aprendiendo, alguna cosa está más en la frontera, y a veces a nosotros, ¿no? Como aprendices necesitamos dedicarle más tiempo y seguir buscando otras fuentes, otras perspectivas. Es la base de la postura escéptica ante la vida, que nos ayuda a ser humildes también, a sentir que no lo sabemos todo y que está bueno no saberlo todo, que tenemos que aprender también de otros y a veces seguir trabajando hasta poder tener certezas, ¿no? Creo que el exceso de certezas es peligroso socialmente. Y la ciencia ayuda a tener esta mirada como más escéptica de, todavía no sé y eso está bueno. Vivir abrazando la incertidumbre, a veces cuando se pueda.
Yo creo que el gran legado que tenemos que dejarles hoy a todos los chicos y chicas es tener ese motorcito interno, esa chispa encendida de las ganas de aprender, lo que en educación llamaríamos motivación intrínseca, porque es lo que les va a dar la llave para seguir creciendo hacia donde quieran, hacia donde sea su proyecto de vida en el futuro. ¿Y cómo se logra? Bueno, una gran parte sucede en casa, ¿no? De qué hacemos con los chicos en casa para sembrarles contagiarles más que sembrarles esas ganas de aprender, ese cariño por el conocimiento. Pero por supuesto que en la escuela hay mucho para hacer a favor de eso y también en contra, porque la educación nunca es neutra. Uno de mis mayores aprendizajes en estos años de trabajar con muchas escuelas y docentes es que cuando uno enseña menos temas en profundidad, uno se va haciendo amigo de ese conocimiento en el sentido de que lo empezás a entender desde sus múltiples aristas y empezar a hacerlo carne para la vida. A mí me gusta mucho un educador que se llama David Perkins y él siempre dice, no es pensar sobre la Revolución Francesa, es pensar con la Revolución Francesa, es aprender tanto sobre la Revolución Francesa como ejemplo, ¿no? Podría ser cualquier cosa que te sirve para entender otras revoluciones, otros procesos políticos, otras cosas de la vida, ¿no? Donde empezás a entender las cosas también, y para eso hay que enseñar menos contenido entendido como cobertura superficial y más profundidad, con más actividades, con distintos puntos de vista, dedicándole tiempo a entender y a pensar sobre lo que aprendí. Yo creo que definitivamente se puede hacer este cambio con los docentes que hoy están en las escuelas, hoy en este hermoso evento de Enlace 360. Estamos escuchando experiencias maravillosas de montones de maestros y maestras y profesores que están mostrando cómo llevan a cabo en cada una de sus disciplinas y de sus materias esta visión sobre el aprendizaje profundo. Yo creo que para empezar el camino hay que cambiar el chip de qué significa aprender. Hay que entender que aprender no es reproducir información, sino empezar a construir herramientas para la vida, y que eso implica hacer un montón de cosas, y hoy se mencionaban un montón, ¿no? Aprender dentro y fuera de la escuela, proponer problemas que tengan sentido, tratar de conectar el contenido con la vida real, y por lo menos en mi experiencia con docentes de Argentina y de otros países es un viaje de ida. Una vez que te cambia ese chip, ya después no querés volver atrás porque ya no te gusta, y además la pasás mucho mejor enseñando de modo conectado con los alumnos, porque la experiencia de aprendizaje con los chicos empieza a ser algo que te hace crecer a vos también como docente. Nuestro gran desafío como docentes es enamorar a los chicos y a las chicas de eso que tenemos que enseñar y tratar de contagiar esta mirada que primero tenemos que cultivarla nosotros, de que eso que tenemos para enseñar es apasionante, y en la medida que ellos lo sientan también, esa motivación vuelve, rebota, ¿no? Y lo contrario también es cierto, cuando uno es docente y ve grupos de alumnos desmotivados, eso te chupa las energías y te da una desazón como pocas otras cosas en la vida, ¿no? Y entonces creo que hay que pensar muy estratégicamente cómo generar ese círculo virtuoso, y para eso hay que transformar los modos en que estamos enseñando hacia modos que generen esa chispa. Trabajar en red con otros colegas de la misma escuela y de otros centros es básico, porque hacer esto solo es súper difícil. Ser un Quijote de la Mancha contra los molinos es algo que uno puede hacer por un rato, pero hacerlo de manera sostenida. Innovar implica pensar sobre lo que hice, aprender, y es una búsqueda continua de hacer las cosas mejor y más interesantes, y para eso necesitamos socios, aliados. Hoy se habló mucho en el evento de alianzas para el aprendizaje, y creo que sin esas alianzas es una utopía difícil de lograr, pero la buena noticia es que cuando las alianzas se dan, y hoy lo vimos todo el día en este evento, las cosas empiezan a fluir y a suceder, y cada vez podemos invitar a más gente a que se sume. Dan más ganas de sumarse a la causa. Bueno, ahí estábamos viendo una visión de cómo se ve la educación ahora.
es importante, va a rescatar unos puntos muy esenciales que toca la panelista en el video, y creo que uno de ellos es dejar de ser reproductores de información. Y esta es una invitación que quiero hacerles para cuando elaboren la actividad evaluativa que vamos a hacer para este módulo, para este tema, y es entender em, la capacidad, lo que ella nos comentaba de la capacidad de ver desde múltiples perspectivas, y es entender que ya la información, hay un documental muy bueno que se llama El dilema de las redes sociales que hay en Netflix, y ahí explican que realmente la información a lo que uno tiene acceso ya son informaciones parametrizadas para los patrones de comportamiento, basadas en algoritmos en donde yo puedo ver que la izquierda se está tomando Latinoamérica, pero si soy de derecha veo la derecha se está tomando Latinoamérica, y se ven desde diferentes perspectivas que finalmente cambian la forma de ver, y esa multiplicidad de ángulos sobre el cual puedo ver la información determinarán la educación en el próximo siglo, en este siglo que estamos dando en este momento. Hay otro tema muy importante que toma ella, y es el tema de la empatía, y este es un tema que surge a partir de los movimientos empresariales, y es que yo tengo que lograr una empatía para poder entender el entorno social, para poder entender al otro, y sobre todo en el tema de la educación para poder atraer esa atención del otro. Hay un tema también que es importante, es el seguir aprendiendo, ver la educación como un proceso que nunca termina. Por allá decíamos que en un comienzo de esta charla teníamos una frase que es la educación para la vida, o que si la educación es la vida misma. Entonces, ese es uno de los aspectos fundamentales que se trataron en el video. Y otro tema que me llama mucho la atención de ese video, y es que ella dice una frase que dice: vivir abrazando la incertidumbre, y creo que eso fue lo que nos trajo en este momento todo el proceso del coronavirus, que es abrazar esa incertidumbre, es aprender a trabajar sobre esa incertidumbre y ese caos que empieza a tener unos cambios progresivos y rápidos en la educación, no solo en la educación, sino en la sociedad. Y lo otro es pensar no sobre un tema, sino pensar con el tema. Entonces, la invitación para la actividad evaluativa ahorita es, usualmente estoy viendo en estos actividades evaluativas que se limitan a hacer un resumen, inclusive copian sin hacer llamados de referencias, sin utilizar normas de citas ni absolutamente nada para poder hacer este resumen. Entonces yo los invito a dejar de ser reproductores de información y crear ustedes su propio contenido, y que ese contenido haga parte de esa actividad evaluativa. La actividad evaluativa entonces es elaborar un resumen sobre la importancia de principios didácticos. Se debe consultar los principios didácticos que la guía asegura del profesor. Este archivo estará subido pues en la plataforma, y también hacer pues una búsqueda bibliográfica propia, que es no limitarse a ser el reproductor de información y resumir solo lo que me piden, sino tratemos de traer ese proceso investigativo. Obviamente pues habrá unos requisitos formales de ese trabajo que tendrán que ver con el título, tener un título, un autor, es decir, quién está elaborando el tema, una letra, un tipo de letra, un tamaño, un interlineado, y obviamente referenciar cada uno de los elementos o de los contenidos que van a llevar dentro del texto. ¿Hay alguna pregunta, duda, inquietud sobre la clase de hoy? ¿O sobre la actividad evaluativa? ¿Alguna apreciación que quieran hacer? Todos los contenidos, al igual que la grabación, estarán subidas en la plataforma de ustedes.
¿Tienen algún tema adicional hoy martes que quieren aportar? ¿O qué preguntas tienen sobre las actividades de este módulo y sobre todo del tema que estamos abarcando hoy? Evelyn, tiene la mano, no. Sí, buenas noches, licenciada. Yo quisiera que me Patricia. explique un poco más sobre la actividad evaluativa, es decir, ¿qué es lo que se va a hacer un ensayo? ¿Qué es? No entendí al final. Básicamente la idea es construir un resumen sobre lo visto en el día de hoy y sobre el libro Principios, el libro que tenemos de base, que es Los Principios Didácticos, Guía Segura del Profesor, es elaborar un resumen, ¿sí?, sobre el tema de los principios didácticos y sobre la clase de hoy, que obviamente tenga toda la estructura de resumen y que tenga todos los conocimientos a aportar, al igual que una conclusión. Sí, básicamente podría llamarse ensayo desde el punto de vista de incluir una visión crítica sobre ese resumen, ¿sí? Que no sea simple y llanamente, y lo digo porque lastimosamente he tenido que calificar en estos días las actividades evaluativas y se centran única y exclusivamente en coger apartes del texto, copiarlos de manera exacta, sin referencias, sin utilizar los elementos básicos de una estructura semántica o sintáctica. Y en este proceso, pues básicamente la maestría en este momento es un nivel alto de conocimiento que tiene unas exigencias diferentes. Entonces la idea es construir, bien sea un resumen ahí les da la opción de adquirir otras bases de conocimiento, es decir, otros libros, textos, etcétera, o el libro base sobre lo que son los principios de la didáctica. Disculpe, licenciada, este libro está ya en la plataforma. La Sí, estructura del según tengo ensayo, del resumen, usted lo va a poner en la sí, ahí plataforma está. y la cantidad también de La hojas, cantidad digamos, que son tenemos que 2 hacer. hojas. El documento, Ya. como lo acabaron de mirar, la idea es que sean 2 hojas. Las 2 hojas son de contenido, no es que hagan una hoja de contenido y una hoja en donde ponen el nombre en Arial 72, ¿sí? O en una letra gigantesca, porque lo he visto así. Entonces ponen el nombre gigantesco y abajo ponen 100 referencias y un resumen de una hoja. No, el contenido debe ser de 2 hojas máximo, no 7, 8 hojas en donde copian de manera exacta el artículo, sino la idea es que esté ahí. De todas maneras, en la plataforma está subida la actividad evaluativa y estarán todas las instrucciones así como las vieron voy a compartir nuevamente. Entonces ahí está la estructura, aquí dice claramente cantidad de hojas 2, el interlineado, el tamaño, el tipo de letra, y la idea es el resumen sobre la importancia de los principios didácticos. Licenciada, Bien, gracias. buenas noches. Sí, buenas noches. Disculpe una pregunta. Estos son los 2 primeros trabajos de esta clase. ¿Va a haber otros más? Porque yo quisiera que por favor nos diga en todo el módulo qué trabajos es, cuánto va a valer todo eso para tener bien claro, porque ahorita estoy entendiendo que hay que hacer un resumen o un ensayo de principios de la didáctica, máximo 2 hojas, como dice, y otro resumen que lo que está pidiendo No, no sé si estoy no, entendiendo el resumen de hoy. es un solo resumen sobre los principios de la didáctica que van a tener en cuenta o lo visto en Ya, clase, ¿sí? O ¿sí? un resumen sobre los principios didácticos guía segura del profesor, que es el material de apoyo de esta clase, o pues sobre una bibliografía que quieran hacerlo, pero es un solo ensayo, es decir, un solo trabajo que deben entregar en 2 páginas,
¿sí? Ya. Y cada una de las temáticas del módulo tiene una actividad evaluativa, es decir, por cada módulo ustedes tendrán tres actividades evaluativas que cada uno tendrá el valor de 30, 30, 40. Ujú. Ya, muy buenas noches a todos también, doctora. Un gusto saludarle y en reencontrarnos. Bueno, aprender también de parte de usted muchísimas cosas. Doctora, quisiera que también nos los puedan habilitar el tema ya para poder subir las tareitas que vamos a ir haciendo hasta el próximo lunes, ¿no? Porque aprovechamos también hacerlo sábado y domingo, ¿no? Y el lunes bueno, ya nos hemos ido acostumbrando a esto, doctora. Ok, perfecto. Entonces vamos a proceder pues con el área técnica, a habilitar las clases acorde pues al cronograma que cada uno tiene del programa de estudio. Muchísimas gracias. ¿Hay alguien más que tenga una duda adicional? Ninguna. Buenas noches y muchas gracias por excelente disertación acerca del tema. Muchísimas gracias. Bueno, con muchísimo gusto, Fabio. Gracias a todos los que dieron un saludo a través del chat. Muchísimas gracias por su participación. Traté de hacerlo lo más rápido y conciso posible porque uno entiende que 2 horas frente al computador generan dispersión pues por el exceso de cansancio que algunos traen pues de sus actividades laborales diarias. Entonces, llamen la atención de todo lo que se habló, por ejemplo, no solo en los videos compartidos, sino en los que para ustedes les llama mucho la atención, por ejemplo, la escuela griega y quieren incluir algo de sus principios didácticos, hacer un resumen de esos principios didácticos desde no solo la perspectiva del material de apoyo, sino tratar de investigar y de verlo desde múltiples puntos de vista, que es pues el llamado que queremos hacer al final con el video que tratamos al final. ¿Alguna duda adicional? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Georgina. ¿Cuál es el puntaje para esta primera actividad? Tengo entendido que es 30, pero dentro de la plataforma están habilitados los porcentajes de puntuación y podrán resolverlo una vez entren a la plataforma y cuando les pide cargar el módulo les dirá ¿cómo decirlo? El porcentaje que tiene de valor dentro del módulo. Tengo entendido que es 30. Es decir, sí. Hoy entré a la página, a la plataforma, pero no había visto asignada ninguna tarea. Estaba preguntando. Ok. Después de que se hace el encuentro sincrónico, el día de mañana ya ustedes tendrán habilitado todo porque el encuentro sincrónico del día de hoy pues es como la introducción del proceso. Bueno, les agradezco muchísimo por la participación, por estar esta noche. Aquí en Colombia se celebra estos días, hoy es día festivo acá en Colombia porque se celebra pues una fiesta tradicional que se hace acá que es la fiesta de velitas y pues la idea de la fiesta para comentarles es que se pide un deseo el día de hoy y será otorgado por la gracia divina o dependiendo de la cultura que cada uno tenga. Entonces, extiendo ese buen deseo que es como el Thanksgiving en Estados Unidos, pero extiendo ese buen deseo para todos ustedes y que
Que tengan una feliz noche. Igualmente, doctora, que la pasen muy bien. Bueno, un abrazo para todos. Buena noche. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Buenas noches, doctora. Bueno, hasta luego. Hasta luego.